Gracias por cumplir esta cita que tenemos en Entrevistas con Alma de País para recorrer juntos diversos temas, situaciones, instantes de nuestro país, de Colombia. Hoy en Entrevistas tenemos a Efrén Martínez, él es PhD en psicología, es columnista, es conferencista, terapeuta, director del colectivo Aquí y Ahora y autor de más de 25 libros, entre otros oficios. Hoy estaremos hablando de las adicciones, de la salud mental del país y de cómo encontrarle un propósito a nuestras vidas en ese día a día tan vertiginoso que vivimos. En resumen, vamos a tratar de construir, ¿por qué no?, una mejor salud mental para los colombianos a través de esta charla íntima y personal. Efrén, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Complacido de venir y sumar un granito. Por supuesto. En términos de salud mental, ¿cómo están los colombianos? Mira, antes de la pandemia estábamos 2 puntos por encima del promedio mundial en ansiedad. Mientras el promedio mundial era de 3,6, 3,8 de la población, en Colombia estábamos en 5,6, 5,7. En depresión estábamos 1 punto por encima del promedio mundial, antes de la pandemia. Sí. Llegó la pandemia y en general en el planeta, en el 2020, aumentó un 25% los problemas de salud mental. Vino la pospandemia Sí. y estamos ahora enfrentándonos al reto que esto se disparó cantidades, y no tenemos los recursos para poder gestionar o enfrentar esto, porque básicamente en nuestros países 1 de cada 4 personas tiene un problema de salud mental. En el primer mundo es 1 de cada 8, pero acá es 1 de cada 4. Y el acceso es muy complicado, muy complicado. Con suerte, el 10% de los colombianos puede acceder a un buen servicio de atención. Es una debilidad tremenda. En términos de salud mental. Pero bueno, usted acaba de decir cosas muy interesantes en 30 segundos, y es, los problemas más grandes de salud mental de los colombianos son la ansiedad y la depresión. ¿Por qué somos ansiosos? Mira, la ansiedad es la percepción de una amenaza que tienes para tu vida. A veces hay formas de ansiedad que tienen que ver con la biología, con problemas hormonales, pero el grueso de los problemas de ansiedad tiene que ver con percibirse amenazado y la percepción de inseguridad, los eventos traumáticos. Es que el 11% de los niños en Colombia ha presenciado un evento traumático, el 27% de los adolescentes y el 41% de los adultos. Luego, en un clima en donde ha pasado de todo, sumado a que la información cada día pasa algo nuevo y sentimos que el tiempo va más rápido, pues hace que tengamos angustia. Y la depresión, porque a mí me vendieron el cuento que éramos el país más feliz del mundo. Y en parte es cierto por épocas. Es un contraste. En diciembre. Es un contraste porque nosotros en general somos un país luchador. Tenemos mucho que resolver, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que conseguir, mucho que sortear y vivimos ocupados sobreviviendo. Entonces, digamos que tenemos muchos motivos para salir de un contexto complejo y celebramos de todo, cuanto festivo haya, ¿no? Sí. Entonces, claro que tenemos un nivel de depresión alto, pero también tenemos un nivel de resiliencia gigantesco y una capacidad de búsqueda y de rebúsqueda que hace que también seamos muy felices. Bueno, que eso por lo menos nos llena un poco de esperanza. Así Hay es. una luz Total. al final del camino en términos de salud mental. Pero mire, para nadie tampoco es un secreto, Efrén, que la sociedad colombiana está fracturada, ¿no? Estamos unos en una orilla y otros en otra, y no solamente lo hablo a nivel político, incluso social, religioso, deportivo, o sea, como que estamos todo el tiempo comprándonos peleas los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en el colombiano? Mira, hay muchos estudios que le explican a uno cómo se dirige la atención y cómo la atención que uno le pone a ciertas cosas genera la realidad que uno construye. Estos son como los algoritmos de las redes sociales. Si tú fijas la atención unos segunditos en una imagen, la red social te va a presentar muchas más imágenes de eso. Y tú terminas pensando que el mundo está así. Bueno, esto parte de principios de psicología de la atención. Luego, cuando tú estás con un grupo de amigos que solamente hablan de estas cosas, o cuando estás con un sector de la sociedad que solamente habla de estas cosas, o cuando estás viendo programas o contenidos que solamente hablan de ciertas cosas, tú terminas pensando que el mundo es así.
Luego, quienes están en un extremo y están escuchando todo el tiempo eso, terminan pensando que el mundo es así y viceversa. Y ese es el problema grave que tenemos, que hace que estemos totalmente divididos y que sea un tema de percepción y no necesariamente de lo que está pasando. Claro, pero esto nos lleva incluso a replicarlo en las universidades, en el trabajo, en los colegios. O sea, es que esto no solamente es de un grupo de adultos que piensan que el mundo es así, sino que hasta los pequeños. Totalmente, porque es lo que escuchan en casa, porque es lo que escuchan en los medios de comunicación, porque es lo que escuchan y se construye la atención de esa manera. Por eso las fake news son tan peligrosas, por eso la información malintencionada es tan peligrosa, por eso la sobredosis de información es tan peligrosa. En Europa pasaba algo y siglos después nos enterábamos acá. Ahora por Twitter, en cuestión de 10 minutos ya sabemos Sí. y todo es sumamente rápido, entonces tenemos la sensación que todo es terrible y que todo está peor y nos ponemos muy ansiosos y la verdad es que vamos en un camino de evolución, ¿no? Vamos caminando. Hay un tema que usted maneja supremamente bien y se lo he escuchado en varias conferencias y es el propósito de la vida. O sea, tenerle un propósito a la vida que hace que sea como el sentido de la existencia. Los colombianos somos buenos encontrándonos con ese propósito realmente, o por la vida tan rápida, por este vértigo diario, nos perdemos en suplir necesidades básicas y no en encontrarle el sentido a la vida. Mira, el tema de propósito tiene varias aristas. Una tiene que ver con qué tan conectado te sientes tú con personas que son valiosas para ti, con actividades que son significativas, con la gratitud, con disfrutar la vida, y en eso somos muy buenos. Festejamos, celebramos, nos conectamos, somos gruperos, parcheros, Sí. y eso hace que tengamos un componente del sentido muy poderoso. Pero hay otro que tiene que ver con la intención noble, es decir, qué tanto tú te pones al servicio de otros, al servicio de una causa, qué tanto tú puedes conectarte empáticamente con los demás. Y Ahí nos cuesta. ahí nos cuesta un montón. Sí, claro. Estamos apagando incendios en un clima de egoísmo, en un clima de usted no sabe quién soy yo, en un clima de narcisismo tremendo. Sálvese quien pueda. Cada quien cuidando su pequeño espacio ahí. Y ahí tenemos un hueco poderoso como sociedad. ¿Y cómo poder empezar a llenarlo? Pues mira, uno puede llenarlo antes de que la vida lo obligue a uno a que lo llene. Porque a veces aparecen impases, crisis, tragedias que hacen que uno se conecte más fácil y sea más empático con otros, ¿no? Pero también uno puede decir, bueno, ¿en qué momento histórico estamos y qué me está exigiendo la vida en este momento que yo haga? ¿A dónde puedo sumar? ¿A dónde puedo hacer que otros no vivan lo mismo que yo viví? ¿A dónde puedo yo hacer que la sociedad sea un mejor lugar para hijos y para nietos? Y apostarle. ¿Y cuáles serían entonces esas claves que usted podría darnos para encontrarle ese propósito a la vida, para trabajar el tema incluso en familia, ¿no? Para enseñarle a los hijos de uno que realmente el tema clave es encontrar un propósito? Mira, hay buenas formas de encontrar qué te conecta a ti para ponerte al servicio de alguien, o de algo, o de una causa, o de un grupo social. Una es que puedas revisar aquellas cosas que hoy en día te indignan y que tú digas, no puede ser que en pleno 2023 todavía pasen estas cosas. A mí me indigna y me ofende que en el 2023 todavía en la sociedad suceda esto. Y ahí tienes una forma de encontrar una causa. Otra forma es a través de las experiencias dolorosas que has tenido y tú dices, yo no quiero que a otras niñas les pase esto en la vida. Yo no quiero que otros se demoren tanto en cruzar este desierto. Y desde ahí encuentras otro grupo donde puedas donarte. Una tercera línea es la alegría, en donde tú dices, yo quisiera que estos privilegios fueran accesibles también a todas estas personas. Yo quisiera que esto que yo he alcanzado no fuera tan difícil de alcanzar para otros y tuvieran las mismas oportunidades. Y cuando tú decides servirle a un grupo social, a unas personas, a una familia, desde algo que es personal, porque parte desde lo que tú has vivido, tu compromiso es absoluto. O sea, tú vas con todo eso. Pero, por ejemplo, en el caso de la sociedad colombiana, que es tan diversa, ¿no? En donde nos encontramos, como la película, muchos actores del conflicto, ¿no? ¿Cómo logramos realmente encontrar ese propósito cuando
le robo la frase, estamos apagando incendios. Entonces está la víctima tratando de recuperarse, ¿no? De reinventarse, de dejar de ser víctima para volverse sobreviviente. Está el victimario tratando de encontrar un bálsamo en el perdón, ¿no? O sea, ¿cómo lograr realmente eso? Yo creo que necesitamos unos cambios y relevos generacionales importantes. Eso no quiere decir que una persona a los 50, 60 o 70 no pueda girar y apostarle a una forma diferente de hacer las cosas. Claro que sí, claro que sí. Pero creo que es mucho más fácil si a través de la educación trabajamos todas las habilidades socioemocionales que requieren los niños para ser mucho más empáticos, para tener más pensamiento crítico, para poder tener conductas más prosociales. Y entonces se les vuelve mucho más normal que no estamos en una selva tratando de sobrevivir el más fuerte, sino que si esto no es entre todos o entre muchos, no se va a poder. Hay un libro suyo muy interesante que se llama Esclavos de la Personalidad. Entonces usted habla del narcisista, del egocéntrico, en fin, si Colombia fuera una personalidad, ¿cuál sería? Una personalidad. Pues mira, yo creo que tendríamos varias personalidades, pero si pensáramos en algunos prototipos fuertes, yo creo que en parte somos un tanto antisociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nos cuesta soportar las normas, que nos cuesta la empatía, que nos cuesta la conexión emocional con otros, que buscamos la satisfacción en un yoísmo fuerte. Creo que a veces esa personalidad antisocial hace que gane el más fuerte o el que grite más duro. Creemos que además las normas no se aplican a nosotros porque somos seres más especialitos, y con esa frase que se volvió famosa Sí. de usted no sabe quién soy yo, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Obviamente es por decir algo como Colombia un país, porque claro que Sí. no es que todos seamos de esa forma. ¿Y somos conscientes colectivamente? Yo creo que a veces algunos son conscientes, pero ser consciente de algo no implica que quieras cambiarlo, porque te da muchas ganancias. Porque que te abran la puerta y te digan doctor te da muchas ganancias. Porque te tengan un parqueadero especial porque vienes en un carro distinto en ese centro comercial, como a veces ha sucedido, Sí. te da una sensacioncita ahí deliciosa y la sensacioncita es rica, no vamos a decir que no. Entonces soltar e incomodarse un poco pensando en un mejor mañana para los hijos o para los nietos no es tan sencillo, requiere uno un poquito más de conciencia. Efrén Martínez, en Entrevistas con Alma de País, una pequeña pausa y ya regresamos porque hay un tema que usted maneja muy bien y del cual quisiéramos también hablar que tiene que ver con las adicciones. ¿Cómo está Colombia enfrentando este tema en estos momentos? Una pausa y ya volvemos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Entramos en nuestro segundo segmento en Entrevistas con Alma de País, hablando con el doctor Efrén Martínez. Él es el fundador y presidente del colectivo Aquí y Ahora. Y entre muchos temas que maneja, pues está infortunadamente el infierno de las adicciones. Y en Colombia, a mí me ha ocurrido que cada vez escucha uno de personas más cercanas cuyos hijos están en algún proceso de rehabilitación, y a mí personalmente se me arruga el alma porque una adicción destruye una familia y al destruirse una familia se destruye una sociedad y por ende un país. ¿Cómo estamos en esos términos, Efrén? Mira, si bien la gente globalmente pensaría que Colombia tiene un problema gravísimo de drogas, porque producimos cantidades, no es tan cierto comparado con otros países. Pero en el alcohol
sí que tenemos un problema muy grave, muy, muy grave. Hace 15 años Colombia era el país que más alcohol consumía en menores de edad en toda Latinoamérica. Y en el mundo adulto no somos un país bebedor. Realmente somos un país de borrachos, que es muy distinto. ¿Ah, ¿no? sí? Claro, nuestro consumo Porque per somos cápita... ocasionalmente bebedores. Pero a ¿o qué? muerte, a muerte. Nosotros bebemos en intensidad los viernes hasta descerebrarnos. No nos tomamos un vino a la cena, una cerveza, no, sino a muerte. Y eso hace entonces que comparativamente pues, la accidentalidad, las riñas, la violencia intrafamiliar se dispare un montón. Y ahí tenemos un hueco gigante. Somos un país en donde absolutamente todo está mediado por el alcohol y esto genera una serie de temas delicadísimos como más embarazos no deseados, más depresión, más ideación e intento suicida, más violencia intrafamiliar, más accidentalidad, con un tema que se llama alcohol. Y que yo lo he escuchado también en varias conferencias decir que el alcohol es, que me causó mucha impresión la primera vez que lo vi, es la droga que es como la puerta de entrada al resto de las drogas. Y nosotros crecemos creyendo que el alcohol no es una droga. Es que la gente cree que cuando uno dice que la puerta de entrada es que si probó esto, entonces va a terminar probando otras cosas y no necesariamente es así. Lo que sí sucede es que la percepción de riesgo de otras sustancias se hace mucho más cerca. Cuando tú tienes 11 años, el alcohol puede ser visto como algo, y no, eso es peligroso, me hace daño. Una vez lo pruebas, ya no sientes que sea peligroso. Y entonces la siguiente sustancia que estaba en percepción de riesgo más lejas queda un poquito más cerca. Es muy difícil que un adolescente que no fume, no vapee, no tome alcohol, consume otra droga. Muy, muy, muy difícil. Lo que pasa es que lo que más le angustia a la gente es la cocaína. Uy, la cocaína es terrible. Pero si sumamos todos los estragos de las drogas ilegales juntas, en Colombia no le da los tobillos a lo que hace el alcohol en sistema de salud, en seguridad, en nada. Solamente que como crecimos bebiendo o viendo beber, decimos, no pasa nada, miren lo bien que yo estoy, y eso que yo bebo desde los 15 años, no pasa nada, pero en realidad sí pasa, y bastante. Pero usted dice, hace 15 años Colombia era el país, digamos, cuyos niños de 11, 12 años eran quienes más consumían, relativamente hablando, en el continente. ¿Hoy cómo estamos? ¿Hemos mermado un poco ese consumo en menores de edad? Hemos venido evolucionando porque en aquella época habían estudios que estaban mostrando, en el 2007, habían estudios que estaban mostrando que las niñas empezaban a los 11,5 años, edad de inicio, y los niños a los 10,8. Hoy en día estamos por encima de los 13 años, o sea, nos ganamos ya 2 años. Sí. Ahora, 13 años estamos lejos de donde hay que estar, porque los menores de edad deberían llegar a los 18 años y si fuéramos rigurosos con la ciencia hasta los 21. Pero si llegamos a los 18 vamos muy bien. ¿Por qué con la ciencia? Exactamente qué pasa en el organismo de un adolescente que Porque mira, consume alcohol. el cerebro adolescente termina de madurar a eso de los 25, 28 años aproximadamente. Entre más temprano alguien pruebe una droga, más riesgo de adicción. Zonas del cerebro como el hipocampo, que se encargan de la memoria y otras habilidades cognitivas, crecen a la mitad del tamaño normal si usted se embriaga durante la adolescencia. Y eso implica que usted va a tener menos rendimiento académico, va a tener peores habilidades cognitivas, eso va a impactar educación, va a impactar desarrollo, va a impactar competitividad, un montón de cosas. Lo que pasa es que todos los papás, como todos crecimos con la mitad del hipocampo, Sí. pensamos entonces que no hay ningún problema y que no pasa nada. ¿Y será que todavía están los papás que le dan el trago al hijo? Venga, es mejor que usted tome conmigo a que tome en la Todavía calle. pasa, todavía lo asociamos a que hay que enseñarle a beber a los niños para que aprendan a manejarlo, o para que sean más hombres, o para... Todavía pasa todo eso. Hemos mejorado. Sí. Ya en las escuelas, en los bazares no se puede beber alcohol. Ya la gente difícilmente se sube a un carro manejando ebrio, todavía pasa, pero hemos venido evolucionando. Lo que pasa es que estamos todavía lejos de donde hay que estar. Y el tema de las otras drogas que son aún más pesadas, diría yo, de pronto desde mi ignorancia, y estas sintéticas, y todo este supermercado al que se encuentran, digamos, en el que se encuentran nuestros hijos y que uno no maneja. Efren, realmente es más complicado. Incluso a veces los niños pueden estar drogados, llegan a la casa y uno ni se da cuenta. Con un fenómeno delicadísimo, y es que normalmente las nuevas drogas siempre entran por la élite, ¿no?
El éxtasis entra por la élite, los que podían venir de Europa. La heroína también entra por la élite y después empieza a bajar en toda la estructura social. La gente que está arriba de la pirámide social deja de consumir las sustancias poderosas, se quedan abajo y el impacto abajo es más fuerte. Es decir, en toda la sociedad se consumen drogas, pero los impactos más severos se dan abajo, que es donde menos acceso hay a programas de rehabilitación, a programas de prevención, con condiciones de más vulnerabilidad, que hace que sea mucho más complejo salir adelante. Y ese es un fenómeno que vivimos en Colombia fuertísimo. Acá se consigue todo tipo de droga. Hasta el fentanilo que tiene Estados Unidos arrodillado, eso ya llegó a Colombia, ¿no? En todos los sectores, desde el médico anestesiólogo que está consumiendo algún opiáceo como la hidrocodona y es un gran experto, hasta el padre de familia que después de la pandemia se enganchó a la Zopiclona y al Zolpidem para poder dormir y está enganchadísimo pensando que no pasa nada, hasta el niño que está fumando marihuana. Todo esto en un clima cada vez de mayor normalización, en donde encontramos un montón de activismos dedicados a promover el consumo, ¿no? Y no estoy hablando de regularizar la marihuana, que me parece una excelente idea. Si se va a legalizar, tienen que regularizarla. Está maravilloso. ¿Sí, usted está de acuerdo? Pues yo creo que... Con usos recreativos. Yo creo que si el asunto es para mayores de edad, y hay un trabajo clarísimo que es para mayores de edad, y no como algunos que creen que para adolescentes también. No, no, para mayores de edad. Si esto está regularizado, reglamentado, y para eso hay muchas estrategias que están dando resultados en diferentes países, ahí tenemos una posibilidad interesante. Ahora, que uno legalice algo no quiere decir que eso que uno legalice sea bueno para la vida o bueno para la salud, sino que es algo que ya está en el mundo, que ya se consume, que ya está ahí, y que la regularización lo único que hace es poder generar ciertas trabas para el acceso, porque hoy en día a un niño de 16 años le es muy fácil comprar marihuana, muy, muy fácil, ¿no? Cuando esto se regulariza, se vuelve más difícil. Claro. O eso se espera. Habrá que ver qué dice el tiempo. Hagamos un poco de pedagogía sobre este tema de las adicciones que sé que le interesa a muchos padres de familia que de pronto no tengan el acceso a la información que usted posee. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya regresamos. Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500.000 pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero, para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Estamos hablando con Efrén Martínez, psicólogo, acerca no solamente de la salud mental del país, de las adicciones, y por supuesto tocaremos el tema del dolor, que me parece muy, muy interesante como lo plantea usted, pero finalicemos el tema de las adicciones, Efrén, contándole a los padres de familia, quizá dándoles un poco de pedagogía de cara a cómo identificar un joven que consume, cómo saber nosotros que ese joven que llega a casa raro está consumiendo. Mira, hay cosas inespecíficas y cosas específicas. Lo inespecífico es que si nuestros jóvenes tienen cambios abruptos en su forma de comportarse, quizás no tiene que ver con drogas, pero tiene que ver con algo, ¿no? Si nuestros jóvenes cambian sus grupos tradicionales de amistad, quizás no tiene que ver con drogas, pero quizás algo esté pasando en su interacción. Esos son factores inespecíficos. Y los específicos es que dependiendo de cada sustancia vamos a tener efectos detectables distintos, porque los estimulantes generan una cosa y los depresores generan otra. Mientras que la cocaína, por ejemplo, te va a quitar el sueño, te va a quitar el hambre, te va a dilatar la pupila, la marihuana te va a dar sueño, te va a dar hambre y te va a poner los ojos rojos. Entonces parece que fueran drogas totalmente opuestas. Y estas otras sintéticas, ¿no?, que uno dice es que no me doy cuenta de nada. Más difícil todavía, más difícil todavía. Por ejemplo, el éxtasis, que se ha popularizado con una fuerza tremenda, también te quita el sueño, también te quita el hambre, solamente que no te ves
tan acelerado como con la cocaína. Entonces hay como variaciones muy puntuales que hacen que uno como que no tenga claro cómo hacerlo, y por eso uno de padre tiene que informarse. Uno de padre tiene que acceder a buenos materiales que le permitan a uno decir, ok, con estas pautas que yo sigo podría detectar a tiempo, porque siempre es mejor detectar a tiempo que esperar a que ya sea muy tarde. ¿Y es si un me doy parpadeo. cuenta, confronto o qué hago? Si uno se da cuenta, tiene que generar esa conversación. Tiene que sentarse en la mesa y decir, está pasando esto y en esta casa esperamos que eso no suceda y esperamos que esto no se repita. Y necesitamos a veces acompañar a los jóvenes a ver si tienen algo que resolver. De pronto simplemente es una experiencia y ya, y la vida sigue. Pero ¿y si no? ¿Y si mi hijo tiene un problema de ansiedad y se está drogando y la droga le está ayudando, entre comillas, a calmar la ansiedad, mientras al mismo tiempo le está generando una adicción? A veces las drogas lo que hacen es tapar temas más profundos que existen. Alguien puede un día consumir algo y simplemente es una experiencia. Sí. Pero ¿y si no? Así es que es un llamado de atención para que uno como padre diga, miremoslo, averigüemos, mirémonos a los ojos. Hay otro libro suyo muy interesante que se llama Cuando la vida te confronta. Y allí usted afirma, no sé si lo interpreté bien o mal, que para aprender, digamos que hay que sufrir, que el dolor de cierta manera es una enseñanza. Más o menos. Más o menos. Lo que quiere decir es que todos vamos a sufrir. Todos. Y como es una realidad radical compartida, pues ¿por qué no aprovechar y sacar lo mejor de ello? No es que uno necesite sufrir para aprender, pero como uno igual va a sufrir, ¿por qué no aprendemos algo? Todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tener pérdidas y todos nos vamos a morir. Si son tres realidades radicales, ¿por qué no aprender algo de eso? ¿Y qué decirle a los padres de familia entonces que quieren blindar a sus hijos del dolor, de la frustración, del supuesto matoneo? O sea, ¿qué decirle a esos padres que tienen como encapsulados a los niños? Yo creo que aunque suene duro, lo más importante es que sepan que no lo van a lograr. No lo van a lograr porque nuestros hijos, hagamos lo que hagamos, van a tener que cruzar sus propias selvas, porque van a tener una decepción amorosa, porque les van a romper el corazón quizás un día, porque algún día moriremos nosotros y nuestros hijos llorarán nuestra pérdida. No hay nada que hacer. Lo que uno sí puede hacer es acompañarlos y quizás a que saquen un poquito de callito para que el día que les corresponda no se les parta la vida y no puedan recomponerse. Pues, Efrén, con esa me quedo, porque es maravilloso poder hablar con usted y tener tantas enseñanzas de cara a la vida y a ese trabajo que tenemos los colombianos también de cultivar nuestra propia salud mental y quizá no darle pena o miedo a aquel que está sintiendo ansiedad, depresión, alzar la mano y decirlo. Porque creo que ese es el comienzo. Totalmente, alzar la mano. La pandemia nos trajo eso, que ahora muchas empresas, muchos lugares están diciendo, no nos hagamos los locos, sí están pasando cosas, se vale estar deprimido, se vale estar ansioso y hay formas de solucionarlo. Bueno, se vale, se vale. Se vale. Gracias por estar aquí en Entrevistas. A ti, Patricia, muchas gracias. A ustedes mil gracias también por habernos acompañado. Esperamos que esta charla pues les haya servido, les haya ayudado quizá a pasar, como bien lo dice Efrén, esa selva propia que a todos nos corresponde transcurrir. Un abrazo para todos y aquí nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Adiós.